Buenas tardes a todos. Soy la doctora Lourdes Del Rosso, especialista en medicina del sueño, profesora de la Universidad de California, San Francisco en Fresno. Estoy muy agradecida por la invitación de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño para poder compartirles sobre las nuevas guías de tratamiento del síndrome de piernas inquietas y del trastorno de movimiento periódico de piernas que hemos publicado con la Academia Americana de Medicina del Sueño. Sin más demora, vamos a compartir la pantalla para comenzar la presentación. Este nuevo consenso ha sido publicado recién hace un par de meses y se va a presentar y se está siendo presentado en los diferentes congresos. Sobre todo, va a ser presentado en el Congreso de Medicina del Sueño de la Academia Americana de Medicina del Sueño en junio. He sido parte, he tenido el orgullo de ser parte del grupo de trabajo de las guías de tratamiento y vamos a compartir cómo se desarrolló este trabajo y las conclusiones. Como sabemos, el síndrome de piernas inquietas es un trastorno neurológico que es caracterizado por esa necesidad imperiosa, esa urgencia de mover las piernas, que se empeora en momentos de quietud, como cuando uno está sentado por momentos prolongados, y también se empeora en la noche, pero clásico del síndrome es una mejoría con movimiento. Aunque esta mejoría con movimiento puede ser temporal, apenas cesa el movimiento, puede volver este sentimiento de mover las piernas y muchas veces está caracterizado o poco caracterizado como una molestia o un dolor o un hormigueo o sencillamente una urgencia, una necesidad de mover. Como nos podemos imaginar, cuando sucede en la noche, en las tardes, interfiere con la calidad del sueño de los pacientes. Es muy característico del síndrome presentar con insomnio y es importante actualizar las estrategias, las guías de tratamiento de acuerdo con la mejor evidencia científica posible. El objetivo de esta presentación es explicar la metodología utilizada en la producción de las guías del tratamiento del síndrome de piernas inquietas, resumir los principales hallazgos de la revisión sistemática y presentar las recomendaciones para el tratamiento. Cabe resaltar que este trabajo se hizo en dos partes. La primera parte fue una revisión sistemática de la literatura, en la cual se evaluó la eficacia y seguridad de los diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para el síndrome de piernas inquieta y el trastorno de movimientos periódicos de piernas, utilizando la metodología GRADE para clasificar la evidencia. Cabe resaltar que este grupo que nos reunimos periódicamente, mensualmente para este trabajo, ha sido un trabajo de más o menos 5 años, de antes de la pandemia. Empezamos a reunirnos antes de la pandemia, continuamos durante la pandemia y hemos terminado el año pasado con la publicación de ambos proyectos. El primer proyecto fue la revisión sistemática. Vamos a entonces en las siguientes diapositivas conversar un poco sobre cómo se realizó esta revisión sistemática, qué es lo que significa la metodología GRADE y cuáles fueron los principales hallazgos. De acuerdo con los resultados de la revisión sistemática, se llegaron a las conclusiones que se publicaron en las guías de práctica. Bueno, la metodología GRADE es un sistema que se utiliza para evaluar la calidad de la evidencia científica y también la fuerza de las recomendaciones. Se basa en tanto la evidencia, la certeza de la evidencia, el balance entre los beneficios y los riesgos, los valores de los pacientes y también el uso de recursos, si es que es un uso exagerado o es un uso que está a la disponibilidad de todos. Entonces, la metodología GRADE, tenemos diferentes criterios. Es importante comprenderla para poder comprender cómo se llegó a las conclusiones, porque hay muchas preguntas de por qué se recomendó en contra de alguna medicina, por qué se recomendó a favor. Entonces, es importante saber cómo se ha caracterizado esta evidencia. Entonces, al hacer una revisión sistemática, buscamos todos los artículos que tengan que ver ya sea con movimiento periódico de piernas, y ahora les vamos a compartir cuáles fueron las preguntas pico para esta revisión y cuáles fueron los factores.
cada artículo que revisamos, eh, tuvimos que evaluar el grado de certidumbre de la evidencia. Entonces, cuando vemos las recomendaciones, vemos que este grado de certidumbre fue calificado como alto cuando hubo confianza en el efecto real, que el efecto real esté cerca de la estimación del efecto de los resultados, o un efecto, una certidumbre moderada o una certidumbre baja. Cuando tenemos poca certeza de que el valor, la estimación del efecto sea de verdad cercano al efecto real. Y muy baja cuando hay gran incertidumbre. Los factores que afectan la certidumbre de la evidencia está el riesgo de sesgo. Es muy importante revisar el sesgo, por ejemplo, estudios donde no hubo aleatorización, donde no hubo o se puso a riesgo el cegamiento de los controles o de los investigadores, donde hubieron datos incompletos, inconsistencia en los resultados, hubieron resultados heterogéneos, o hubo evidencia indirecta, por ejemplo, diferencias entre la población, entre la intervención. Hubo imprecisión, si los intervalos de confianza fueron muy amplios, o las muestras fueron muy pequeñas, ¿no? Si los intervalos de confianza fueron muy amplios, entonces hay una imprecisión, hay otros factores que afectan los resultados. La fuerza de la recomendación va a ser fuerte cuando hay beneficios claramente superiores a los riesgos, o condicional cuando la fuerza de la recomendación es débil, que puede variar de acuerdo al paciente. Por lo general, cuando damos una recomendación fuerte es que todos los pacientes o la mayoría de los pacientes deben recibir la recomendación del tratamiento. Y cuando es condicional es cuando algún paciente, o dependiendo del contexto, algunos pacientes se beneficien. También existen elementos para la fuerza de la recomendación, la certeza, el balance entre el beneficio, los valores y las preferencias de los pacientes y el uso de recursos, como habíamos mencionado. Las preguntas pico que utilizamos para esta investigación fueron la población, los adultos con síndrome de piernas inquietas, adultos con enfermedad renal, que fueron nuestras poblaciones especiales, adultos con trastorno de movimiento periódico de las extremidades, el PLMD, niños, poblaciones especiales en niños y niños también con PLMD. La intervención y la comparación, que son los patrones de las preguntas pico, no tenemos la población, la intervención, la comparación. La intervención fueron tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, y la comparación fueron grupos aleatorizados, ya sea con placebo o no tratamiento. Los outcomes evaluados, ¿qué fueron los factores que evaluamos? En realidad tenemos que utilizar ciertos patrones para que veamos si es que los síntomas mejoran. El mayor y más común de las medidas fueron la escala. Como estamos viendo un síndrome de piernas inquietas, la escala de severidad del Grupo Internacional de Piernas Inquietas, el IRLS Study Group Severity Scale, escala de severidad, fue una de las medidas más importantes. Y ojo, que cuando hacemos investigación sobre el síndrome de piernas inquietas es muy importante utilizar esta escala porque es la escala más estandarizada. Pero también vimos otros patrones como la calidad de sueño, y para esto utilizamos escalas como Pittsburgh Sleep Quality Index, y también otras escalas como la Medical Outcome Study Sleep, y escalas validadas. La calidad de vida, las escalas, latencia de sueño, el tiempo despierto después del inicio del sueño, la frecuencia de los movimientos periódicos de piernas, la somnolencia excesiva. Utilizamos la escala del Epworth, fatiga, vitalidad, rendimiento escolar, reducción de síntomas de atención, de déficit de atención e hiperactividad, efectos adversos, muy importante, que incluimos tanto los efectos adversos como la adherencia y satisfacción con el tratamiento. Por ejemplo, hemos puesto que el número de pacientes que se retiraron con el tratamiento, ¿no?
Entonces, es importante saber cuántos pacientes no toleraron el tratamiento. Y para cada pregunta pico, acá tienen, les dejo esta presentación para que la puedan revisar bien cuando revisen las guías, cuando tomen decisiones de tratar a sus pacientes. Tenemos las publicaciones obviamente en inglés, pero este es un resumen. Tenemos las preguntas pico, cuáles son cada patrón o outcome que utilizamos para cada población, la gravedad de la enfermedad, la somnolencia, actividad y cada uno de estos patrones. También es importante ver el umbral de significación clínica. Y todo esto les explico y les comparto porque no todos practicamos investigación y estamos involucrados en estas em, comités de guías clínicas. Entonces es importante cuál es el umbral de significación clínica de cada escala. Por lo general nos dice cuál es la importancia, cuál es el valor que es clínicamente significativo. Por ejemplo, en una escala de Epworth, la reducción de 2 puntos tiene una significancia clínica, una diferencia en los pacientes. Si un paciente tiene una escala de Epworth de 11 y baja a 9, lo consideramos significativo. La escala de calidad de vida, del sueño, del International Restless Legs, de la gravedad, del síndrome de piernas inquietas, es una reducción en 3 puntos. Si una persona viene en su primera cita con una escala de severidad de 24 y le incorporamos un tratamiento y viene al seguimiento con una escala de 21 puntos o 20 puntos, entonces podemos decir que ha habido una reducción clínicamente significativa con el tratamiento. Si es 2 puntos, 1 punto, entonces podemos decir que no hay mejoría con el tratamiento. Y acá le sumarizo lo que llamamos el umbral de significación clínica para todos los parámetros que usamos en la revisión sistemática. En el proceso de selección, revisamos 3.631 estudios, seleccionamos 2.800 después de haber reducido los duplicados, revisamos el texto completo para ver si incluían estas medidas métricas y cumplían con nuestras palabras, nuestras preguntas pico. Revisamos 312, excluimos después de haber revisado el texto completo. Ya se imaginan por qué duraron 5 años e incluimos 148 estudios para el análisis final. Estudiamos, revisamos la evidencia, encontramos que tratamientos farmacológicos con evidencia científica de mejoría a través de estos factores que hemos mencionado incluye principalmente los gabapentinoides, ¿no? La gabapentina, gabapentin enacarbil. Y estas tenían una alta eficacia en el síndrome de piernas inquietas moderado o severo con efectos secundarios de somnolencias o mareo. Hierro intravenoso, este es un cambio significativo con las previas guías. El hierro intravenoso por primera vez está incluido ahora como recomendación para el tratamiento, sobre todo la carboximaltosa. Encontramos que hay un beneficio en pacientes que tienen deficiencia de hierro y que hay baja tasa de efectos adversos, lo que podemos platicar durante las preguntas o hablarle un poco de mi experiencia con este tratamiento. Los dopaminérgicos encontramos una eficacia inicial, pero un alto riesgo de aumentación, de empeoramiento de los síntomas con el uso crónico después de años o meses, y también efectos adversos muy significativos como trastorno del control de impulsos. Opioides para casos refractorios, alto riesgo de adicción, carbamazepina y clonazepam tuvieron eficacia moderada, pero efectos secundarios y no recomendamos bupropión. También los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, la terapia cognitiva conductual, terapia de luz infrarroja, ejercicio y yoga, tenía todos estos muy bajo nivel de certeza y debido al sesgo o debido al diseño de los estudios. Una de las cosas que aprendí en este comité es a diseñar mis estudios de manera que causen un impacto, hacer los estudios con placebo, bien organizados, ciegos, que sea un estudio bien organizado, porque hay varios estudios con ejercicios, con yoga, y en los cuales la certeza
el nivel de certeza es bajo precisamente por la falta de aleatorización o por el grupo control, más que nada, ¿no? Si no hay un grupo control, no hay un nivel de certeza adecuado. Otros tratamientos no farmacológicos que no mostraron evidencia, que no hubo ninguna evidencia, ni siquiera leve, no hay evidencia concluyente o insuficiente, o es no recomendado, no mostró mejoría, no se observaron beneficios, son todos los que estamos mencionando aquí. La terapia cognitivo-conductual, la estimulación magnética transcraneal, clonazepam, valeriana, ácido valproico. Y también cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, hablamos de diferentes terapias como para relajación, otro tipo de terapia. Entonces hay algunos tipos que tuvieron una evidencia baja y otros que no han tenido evidencia muy concluyente. Entonces, las conclusiones de la revisión sistemática pusieron al tope de las recomendaciones los gabapentinoides y el hierro intravenoso. Los han puesto como tratamiento preferido y ahora en las slides que continúan, vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las conclusiones y las recomendaciones para las poblaciones en específico. Los dopaminérgicos, primera vez, ¿se acuerdan las guías anteriores del 2012? Recomendaban los dopaminérgicos como primera línea. Ahora la recomendación es evitar dopaminérgicos como primera línea debido al alto riesgo de aumentación. Y yo ya tengo como 15 años practicando medicina del sueño y en mis 15 años he visto muchos pacientes con aumentación y que han mejorado cuando se han reducido el uso del dopaminérgico y se ha cambiado a otra medicina. En Estados Unidos, particularmente, los opioides, la oxicodona es una opción, pero para casos refractarios debido al alto riesgo de adicción. Y se recomiendan estrategias no farmacológicas como el ejercicio, aunque hay evidencia limitada, se han incorporado en las guías de prácticas las evidencias de modificaciones de vida, evitar cafeína, hacer ejercicio. Y bueno, hay otros tratamientos con poca evidencia científica que se recomienda un poco más de investigación. Vamos a pasar a la guía práctica clínica. Este es el artículo, los dos han sido publicados en el Journal of Clinical Sleep Medicine y tenemos a los autores. Como les comenté, me siento honrada de estar entre el grupo de este equipo de autores. Ahora vamos a continuar con el resumen de las recomendaciones de la guía práctica. Tenemos que ver que hay implicancias sobre las recomendaciones que son fuertes y las recomendaciones que son condicionales. Entonces, tenemos que comprender cuando leemos las guías a qué se refiere una recomendación fuerte y a qué se refiere una recomendación condicional. La recomendación fuerte significa que para los clínicos, para los médicos, que casi todos los pacientes con síndrome de piernas inquietas recibir oferta de esta recomendación. O sea, deben ser presentados con esta opción de tratamiento. Y para los pacientes que estos deben recibir esta recomendación en casi todos los casos. Y también como responsabilidad política, advocar en los aseguranzas, cubrir estas medicinas para adoptar como un estándar de atención en la mayoría de los casos. La recomendación condicional significa que aunque la mayoría de los pacientes pueden recibir esta recomendación, pueden existir excepciones y es importante que los pacientes decidan con una decisión compartida con el médico en evaluación de los pros, los contras, los efectos secundarios y deben haber flexibilidad con estas decisiones. ¿Cuáles son los resumen de las recomendaciones a favor en los adultos? Tenemos aquí el resumen en este cuadro, es todas las recomendaciones de la guía. Tenemos gabapentina, enacarbil y pregabalina. Fuerte recomendación a favor. Mejora la severidad de la enfermedad, no necesariamente la calidad de sueño en algunos casos y tiene algunos efectos secundarios como la sedación, otros efectos secundarios. El hierro intravenoso es fuerte a favor,
mejora la severidad, mejora la calidad de sueño y no hay efectos secundarios significativos, particularmente la carboximaltosa férrica o el hierro dextran, ¿no? De bajo peso molecular. También ferrumoxitol está condicional a favor y el iron dextran está condicional a favor. El sulfato ferroso vía oral, condicional a favor. Y también tenemos dipinidamol, oxicodona y la estimulación del nervio peroneo con una técnica que ha sido aprobada por el Food and Drug Administration, que es TOMAC, que ya los estamos distribuyendo en Estados Unidos. Las recomendaciones en contra, tenemos una recomendación condicional, acuérdense lo que significa nada ahora, condicional en contra de todos los dopaminérgicos. Ahora, hay mejoría en la enfermedad, pero hay un alto, alto riesgo de efectos secundarios, como la aumentación, el empeoramiento de los síntomas. Por lo tanto, no es recomendado como tratamiento principal y hay recomendación condicional en contra. Lo mismo para clonazepam, valeriana, ácido valproico y hay un fuerte, fuerte en contra de la carvedilol. Tenemos ahora las recomendaciones para adultos con enfermedad renal crónica. Aquí tenemos otros nuevos, por ejemplo, la vitamina C. Vitamina C y hierro también condicional a favor. En este caso, habían estudios en pacientes renales con sacarosa férrica y intravenoso también. Entonces, hay un condicional a favor de la gabapentina, el hierro intravenoso y la vitamina C. Y el condicional en contra, otra vez más, para los dopaminérgicos. Para adultos también hay condicional a favor para el sulfato ferroso de vía oral. Em, es importante saber que también hay riesgos de efectos secundarios, estreñimiento, em, otros problemas estomacales y también hay algunos casos en los cuales la absorción es difícil. Y yo, con mi práctica personal, con mis pacientes, empezamos con hierro sulfato ferroso oral, seguimos con una ferritina a los 3 meses y si la ferritina no ha mejorado por lo menos unas 12 unidades, entonces procedemos con el hierro intravenoso. Y si ha mejorado, está en camino de mejoría, continuamos con el hierro oral por otros 3 a 6 meses, si es que vemos que está subiendo la ferritina. Los niveles de ferritina para adultos deben ser menos de 75, para niños menos de 50, para que hay evidencia de deficiencia de hierro cerebral en estos casos. Todos los pacientes como primera opción es las modificaciones de estilo de vida, de hacer ejercicio, evitar cafeína. Para niños, este es el primer año, también las primeras guías en los cuales para los niños se recomienda el sulfato ferroso. Aquellos que me conocen saben que he publicado hierro intravenoso en niños y yo confío mucho en el tratamiento intravenoso. Como les digo, no están en las guías porque hay necesidad de hacer los estudios controlados y ciegos, lo cual es difícil en niños, pero es muy, muy eficaz el hierro intravenoso en niños con síndrome de piernas inquietas. Pero por ahora la recomendación de la academia es el sulfato ferroso vía oral. Clínicamente, como les digo, el intravenoso para niños también puede ser dado. Ahí no existe una evidencia suficiente para movimientos periódicos de piernas ni síndrome de piernas inquieta para estos tratamientos. En conclusión, se recomienda la evaluación periódica de los niveles de hierro en todos los pacientes con síndrome de piernas inquietas, incluyendo ferritina, saturación de transferrina, ya que la deficiencia de hierro está asociada con la patología. Entonces, al suplementar el hierro, estamos tratando la deficiencia de hierro cerebral. Los agonistas dopaminérgicos ya no se recomiendan como uso estándar debido al aumento de los síntomas con el tiempo y su uso podría considerarse en casos especiales, circunstancias específicas. Uno de aquellos casos que se mencionó es pacientes con síndrome severo que van a viajar en avión por largas horas y que pues se puede dar
para situaciones específicas temporarias. Se recomienda el uso de gabapentina, pregabalina, todos los gabapentinoides como tratamiento de primera línea debido a su eficacia y reducción en síntomas, mejora de la calidad del sueño. En mi experiencia personal, yo trato de evitar en pacientes con mucha depresión por los efectos secundarios y los riesgos de depresión y suicidabilidad con estas medicinas también. Es un poquito peligroso. Hierro es la clave para pacientes con síndrome de piernas inquietas, ya sea oral o intravenoso, y tenemos varios estudios ahora que apoyan el hierro intravenoso como primera línea también. También el uso de opioides, en algunos casos. En niños se recomienda el hierro vía oral en estas guías. Espero que esta revisión de las guías y de la metodología de la revisión sistemática pueda ayudarles a tomar una decisión basada en la evidencia científica y poder presentar a sus pacientes estas opciones de tratamiento para una decisión compartida con el paciente. Y ahora estoy disponible a contestar sus preguntas. Gracias.